Muy buenas. Vamos a corregir un ejercicio de probabilidad que es muy interesante y que es el típico ejercicio que seguro que todos los opositores se plantean o la típica cuenta que hacen, ¿no? O incluso cualquier cuenta que podemos llegar a hacer nosotros cuando tenemos un montón de temas que estudiar, pero no nos lo sabemos todos y queremos calcular la probabilidad que tenemos de aprobar en función de los temas que tenemos y de las posibilidades y las opciones que nos dan. Así que nada, es un ejercicio muy interesante. Espero que os guste y que lo entendáis. Vamos a ello. El enunciado nos decía que hay un examen, ¿vale? De ese examen hay que eligen al azar 2 temas entre 10 temas del programa y tú como alumno tienes que desarrollar uno. Es decir, imaginad, hay un temario con 10 temas. A ti te dan 2 opciones, la A y la B, y tú tienes que desarrollar uno. Esa es la casuística. Ese es el análisis que tenemos que hacer. Ahí tenemos que sacar la probabilidad de lo que nos preguntan, no nos dan más datos. Este examen cayó en selectividad en el año 2000, hace muchos años ya, en la Comunidad de Madrid. Pero han caído variantes muy parecidas en otras comunidades autónomas, así que hay que tenerlo muy presente. Dicho el enunciado, nos piden, por un lado, la probabilidad de aprobar de un alumno que se sabe 6 temas del temario, y el apartado B nos dice qué probabilidad tiene ese mismo alumno de saberse uno de los 2 temas elegidos y el otro no. Recuerdo, un temario, 10 temas en el programa, se sacan 2 bolas al azar, salen 2 temas y tú tienes que elegir uno. Apartado A, probabilidad que tienes tú, por ejemplo, de aprobar que te sabes 6 temas de esos 10. Cuando hablamos de probabilidades totales, conviene hallarlas como la inversa de lo contrario. Normalmente es la forma más fácil de hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí la probabilidad de que tú te sepas algún tema es la inversa o la opuesta de que no te sepas ninguno. La probabilidad de que no te sepas ninguno es muy fácil, es 4 sobre 10, porque te sabes 6 temas de los 10. Entonces, este apartado se resuelve diciendo 1, que sería la totalidad o el 100%, menos 4 décimos, es decir, o lo que es lo mismo, menos el 40%, que es lo que no te sabes, por, y esto es importante, 3 novenos. 3 novenos es el resto de temas que no te sabes, porque se ha sacado solo un tema, es decir, 4 menos 1, 3, partido de 9, que es el resto de temas, porque ya se ha sacado un tema. Y entonces te quedarían 9 temas dentro de las posibilidades. Es decir, tienes que restarle a la totalidad de posibilidades los temas que no te sabes y lo que queda después de sacar esa bola. Y eso te da un resultado de 13 quinceavos, que es lo mismo que 0,867 o aproximadamente un 87%. Es decir, sabiéndote 6 temas de los 10 del temario, la posibilidad de aprobar es del 87%. Aquí hago un apunte. En un análisis muy simplista de esta situación, podríamos pensar que la probabilidad de aprobar o de saberme el tema, si me sé 6 temas de 10 es del 60%, pero en realidad no es así, porque también hay que considerar a su vez la probabilidad que tienes de que se saquen esas bolas de esos temas que tú sabes. Como tú te sabes realmente 6 temas, que es más de la mitad, esa probabilidad se pondera o se mayora, porque tendríamos 3 novenos. Sin embargo, si tú te supieras menos temas, esa fracción quedaría más pequeña y se minoraría.
De tal forma que podríamos extraer como conclusión que siempre que te sepas más de la mitad de los temas, la probabilidad no va a ser la mitad o exactamente ese número, sino un poquito más. Como veis está todo desglosado, así que podéis parar el vídeo, ver las fracciones y ver las operaciones. El apartado B nos dicen que calculemos la probabilidad de que ese alumno anterior, es decir, el que se sabe 6 temas de los 10 temas de la totalidad del temario, se vea en la situación en la cual le han dado las dos opciones de tema y se sabe uno y otro no se lo sabe. Es decir, calcular la probabilidad de saber un tema y otro no. He llamado S al tema que se sabe y NS al tema que no se sabe. Entonces, la probabilidad de saber un tema y otro no es la probabilidad de que saquen un tema que sí se sepa más la probabilidad de que saquen un tema que no se sepa. Lo tengo ahí perfectamente desglosado, pero os explico. Por un lado, los temas que se sabe son 6 sobre 10. Si sacan una bola de un tema que se sabe, queda dentro lo que no se sabe, que sería 4 novenos, que es decir, un tema menos porque ya ha salido uno, pero la totalidad de temas que no se sabe porque siguen dentro de las posibilidades, porque el que ha salido se lo sabía. Más la probabilidad de los temas que no se sabe, que ya hemos dicho que son 4 décimos, porque hay 4 temas que no se sabe, por la probabilidad de los temas que se sabe después de haber sacado ese tema anterior. Entonces serían 6 novenos. ¿Por qué? Porque ya no hay 10 temas, sino 9, porque ya has quitado un tema, pero los que te sabes siguen estando dentro. Están la totalidad de los 6, porque el que te ha salido antes era el que no te sabías. Haciendo el sumatorio de estas dos combinaciones, nos queda que la probabilidad es de 8 quinceavos, que es de 0,53%, es decir, del 53,3%. Es decir, la probabilidad de que un alumno que se sabe 6 temas sobre 10 de un temario de 10 temas le salga un tema que se sabe y otro que no, es del 53,3%. Como veis ahí os he desglosado todas las operaciones, os lo he simplificado, etcétera, para que no os equivoquéis, ¿vale? Porque este tipo de ejercicios son fáciles cuando uno los entiende, pero soléis cometer muchos errores al operar. Cosas tan sencillas como hacer un mínimo con un múltiplo, así. Entonces, nada, os lo pongo ahí desglosado para hacer vídeo y lo analizáis. La conclusión de este ejercicio es que hay una persona que se sabe 6 temas sobre 10 de un temario, la probabilidad de que apruebe es del 87% y la probabilidad de que, teniendo dos opciones, le salga un tema que no se sepa es del 53,3%. Así que nada, si queréis aprobar, seguro lo que tenéis que hacer es estudiar el 100% del temario. Pero si os veis muy justos y no sabéis cómo combinar vuestras posibilidades de aprobado, pues con este tipo de ejercicio seguro que ya podéis echar unos numeritos y ver qué temas os dejáis de otras asignaturas, pero que no sea de matemáticas. Así que nada, espero que os haya resultado interesante, que lo hayáis entendido bien. Cualquier cosita me la dejáis en comentarios. Y os invito a que paréis el vídeo, cojáis el enunciado, lo repitáis vosotros solos y comprobéis si os sale. Por cierto, se me olvidaba, muy importante, en la descripción del vídeo os dejo un enlace directo a Amazon donde podéis comprar tanto en formato ebook como en papel un montón de ejercicios y de resoluciones que os pueden resultar muy útiles para el estudio y para el refuerzo de todos estos vídeos. Así que si os interesa, ya sabéis, simplemente ahí en la descripción lo tenéis todo. Un abrazo y a seguir trabajando, chicos.